para el desarrollo de la charla. Y esta es nuestra tabla de contenidos. Vamos a empezar con la definición. Vamos a hablar de la epidemiología, la fisiopatología, el diagnóstico, la clasificación, diagnósticos diferenciales a tener en cuenta, el tratamiento y el seguimiento. Bueno, entonces, en primera instancia, ¿qué es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH? Es un trastorno del desarrollo neurológico que se caracteriza por un patrón persistente de falta de atención y o hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo. Este trastorno suele presentarse en la infancia y los síntomas suelen continuar hasta la edad adulta. Entonces, para hablar un poco sobre la epidemiología del trastorno, debemos de tener en cuenta de que esta prevalencia, especialmente a nivel mundial, va a ser muy variable dependiendo de la región, del método de diagnóstico que hayan utilizado, pues para realizar, para clasificar el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y de la muestra que hayan tomado en cada uno de los estudios. Uno de los metaanálisis, que es el metaanálisis realizado por Polanski, muestra una prevalencia mundial aproximadamente de 5,8% en los niños y en los adolescentes. ¿Qué se ha visto específicamente frente a esta prevalencia? Que también va a variar dentro de los grupos etarios. Principalmente se ha visto un pico en ciertos grupos etarios, principalmente en los niños, los hombres escolares de 9 años, en donde se presenta una prevalencia de aproximadamente el 13%. En cuanto a la prevalencia del trastorno en los adultos, se dice que va a ser un poco más baja que en los niños, de aproximadamente un 2,8, y que esta va a variar también dependiendo de si es un país de alto ingreso o un país de bajo ingreso, siendo la prevalencia en países de alto ingreso de 3,6 y las de bajo ingreso de 1,4. Entonces, a nivel de Colombia y algunas de las razones por las que es importante conocer sobre este trastorno y hablar de ellos es que nos vamos a dar cuenta que dentro de los datos que nos arroja el Observatorio Nacional de Salud Mental, vamos a encontrar un porcentaje considerable de pacientes o de niños y adolescentes que están presentando trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen pues en esta edad de niñez y de la adolescencia. En no sé si pueden ver la gráfica que se encuentra hacia el lado izquierdo de la pantalla, pero ahí nos vamos a dar cuenta de que el porcentaje de los trastornos emocionales en donde van a incluir pues tanto el TDAH como otros trastornos que clasifican dentro de los que aparecen habitualmente en la niñez, va a ir en aumento con una prevalencia inicial en el 2020 de 136.851 niños y niñas atendidos por alguno de estos trastornos, y de ese porcentaje, 1.646 necesitaron una hospitalización relacionada con alguno de estos diagnósticos. Como nos damos cuenta, con el paso de los años, en el 2021 y en el 2022, que son los últimos datos que nos arroja el observatorio, vamos a ver un incremento considerable en lo que sería pues los niños y adolescentes que tienen alguno de estos diagnósticos y que requieren hospitalización por lo mismo. Hacia el lado derecho ya vamos a ver algo importante, que van a ser la tasa de años de vida que van a estar potencialmente perdidos por algunos de estos trastornos, y como nos damos cuenta, en este caso tenemos datos tanto del 2020 hasta el 2023, donde vemos que la cantidad de años potencialmente perdidos ha ido en aumento considerable. En el 2020 teníamos aproximadamente 50,37 y en el 2023 ya subimos hasta 52,2 de años perdidos. Adicionalmente, en Colombia también tenemos como un referente en cuanto a la prevalencia la encuesta nacional en salud mental que se realizó en el 2015. En este, como vamos a ver en la tabla, vamos a tener la prevalencia de los trastornos mentales normalmente diagnosticados en la niñez y en la infancia, que se presentaron en los últimos 12 meses antes de la realización de la encuesta como tal. Si nos vamos a ello, nos vamos a dar cuenta de que dentro de ellos tenemos el de TDAH, en donde nos muestra una prevalencia aproximada del 3,2%. En ello vamos a encontrar las diferentes presentaciones del TDAH, incluyendo los TDAH de cualquier tipo, de tipo inatento, hiperactivo o aquellos que están combinados, en donde la prevalencia sigue siendo significativa.
En cuanto a los subtipos o las presentaciones, nos vamos a dar cuenta que en Colombia normalmente el predominante o el que más vamos a encontrar va a ser el tipo hiperactivo con una prevalencia de 1,7%. Vamos a ver que es ligeramente mayor en las niñas que en los niños. La encuesta arrojó lo que sería una prevalencia de 3,3% en las niñas y 2,6% en los niños. Dentro de la misma encuesta, los autores hacen la aclaración de que esto puede ser un poco discordante con algunas de las prevalencias vistas a nivel mundial, en donde, como les comentaba anteriormente, va a ser un poco más frecuente en niños, en género masculino, y en estos casos, pues va a tener un pico, como les comentaba anteriormente, a la edad más o menos de los 9 años. En Colombia, esto, dentro de las consideraciones que tuvieron en cuenta, fueron de que podrían haber algunas limitaciones, ya que dentro de esta encuesta estaba basada en lo que comentaban los padres o los cuidadores y que podría ser una tendencia de que fuera más tolerable algunos comportamientos hiperactivos, especialmente en los niños, por lo que fuera más infradiagnosticado o infrarreportado en los niños que en las niñas. Bueno, ya entrando a la fisiopatología, tenemos que pues el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo con una base neurobiológica bien establecida, aunque es heterogénea, porque su origen se atribuye a una combinación de muchas cosas, como factores genéticos, neuroquímicos, también tiene cambios estructurales y funcionales que pues afectan el desarrollo y el funcionamiento del cerebro. Entonces, primero tenemos la neuroanatomía. Se ha identificado que hay múltiples alteraciones en el cerebro de personas con TDAH, especialmente en regiones relacionadas con el control de la atención, la inhibición de respuestas y la regulación emocional. Entonces, primero tenemos que hay disminución del volumen cerebral y retraso madurativo. Los niños con TDAH presentan una reducción del volumen cerebral global del 3 al 5% en comparación con niños neurotípicos. Además, también van a presentar un retraso en la maduración cortical, especialmente en la corteza prefrontal. Los niños neurotípicos, el grosor cortical alcanza su pico más o menos como alrededor de los 7 años, mientras que los niños con TDAH esto ocurre alrededor de los 10 años. También tenemos que va a haber varias regiones cerebrales afectadas que ya más adelante les voy a mostrar. En cuanto a la neuroquímica, pues el TDAH implica alteraciones en diversos sistemas de neurotransmisión. Entonces, primero está el sistema dopaminérgico, que pues sabemos que la dopamina es fundamental en la regulación de la motivación, la recompensa y la inhibición de respuestas impulsivas. Entonces, se ha identificado que hay alteraciones en los transportadores de dopamina, DAT1 y en los receptores dopaminérgicos DRD4 y DRD5. Entonces, esto se asocia con una deficiencia, bueno, en el TDAH esto se asocia con una deficiencia pues, en la liberación de estos transmisores de dopamina en la corteza prefrontal y ganglios basales. En el sistema noradrenérgico, pues que la noradrenalina sabemos que participa en la regulación de la atención y el estado de alerta. Entonces también va a haber alteraciones en estos transportadores, especialmente pues en el gen CLC6A2, y esto sugiere una menor disponibilidad del neurotransmisor en la corteza prefrontal. Hay una menor como alteración en los sistemas serotoninérgicos y glutamatérgicos, pero igual pues hay alteración en los genes que regulan, digamos, los niveles de serotonina y de glutamato. Entonces, pues también hay una alteración pues en la regulación de la excitabilidad neuronal. Tenemos también la neurofisiología del TDAH, que pues principalmente se han demostrado como patrones atípicos en los electroencefalogramas de personas con TDAH que se ha visto. Aumento de la actividad teta en regiones frontales que nos indica un estado de baja excitación cortical. También va a haber disminución en la actividad beta que sugiere dificultades en el control ejecutivo y la atención sostenida. Y por último, un déficit en la supresión del Default Mode Network o el DMN, que es un sistema que se activa cuando la mente está en reposo. Entonces, en el TDAH no se desactiva adecuadamente durante tareas cognitivas y produce la distractibilidad. Entonces, bueno, aquí les tengo las regiones cerebrales que están afectadas en el TDAH
y digamos lo que causa. Entonces, en primera instancia, la corteza prefrontal dorsolateral, que su principal función es el control de la atención, la toma de decisiones y memoria de trabajo. Esta va a tener un hipofuncionamiento y menor volumen. La corteza prefrontal ventromedial, que nos regula la emoción y la motivación, también va a tener un déficit pues en esta regulación emocional y en la motivación para tareas a largo plazo. Por el lado de la corteza cingulada anterior, que se encarga del procesamiento de error, autocontrol y atención sostenida, va a haber una hipoactivación, lo que nos va a reducir la capacidad de autorregulación. En los ganglios basales, pues, como el caudado y el putamen, que son encargados del control motor, del aprendizaje de hábitos y procesamiento de recompensas, también vamos a ver un menor volumen y conectividad, lo que va a afectar la inhibición de respuestas impulsivas. En la región del cerebelo, encargada de coordinación motora y regulación de tiempo de aprendizaje, va a haber una disminución del volumen que va a contribuir a problemas de motricidad y planificación. En el sistema límbico, es decir, en la amígdala y el hipocampo, que se encargan de regulación emocional y memoria, también va a haber una hipoactividad que va a facilitar respuestas impulsivas y emocionales inadecuadas. Y por último, en el cuerpo calloso, que comunica principalmente pues, los hemisferios cerebrales, va a tener un menor grosor y va a afectar la integración pues, de información entre estos dos. Ya teniendo esto en cuenta, entonces tenemos cuatro modelos principales que nos explican pues, el origen, digamos, del TDAH. Entonces, primero está el modelo del déficit en el control inhibitorio, descrito por Barkley en 1997. Este modelo propone que el TDAH es un trastorno de la autorregulación debido a un déficit en la inhibición de respuestas impulsivas, entonces se basa en el mal funcionamiento de la corteza prefrontal y los ganglios basales. Por el lado del modelo del desarrollo retrasado, este sugiere que el cerebro de los niños con TDAH sigue un patrón de maduración más lento, especialmente en la corteza prefrontal, y eso es lo que causa como tal la sintomatología del trastorno. El modelo de la sensibilidad de la recompensa plantea que el sistema pues, de recompensa es menos sensible a los estímulos que no generan gratificación inmediata. Entonces se explica el por qué los niños con TDAH buscan experiencias de alto estímulo y tienen dificultad para mantener la motivación, digamos, en las tareas monótonas. Y por último, el modelo dual de Sonuga-Bark tiene como, sugiere que hay dos vías neurobiológicas que pues están en el TDAH, una relacionada con la autorregulación y otra con la motivación. También es importante tener en cuenta la genética, pues se ha mostrado que la heredabilidad del TDAH está entre el 75 y 90%, y pues esto lo convierte en uno de los trastornos psiquiátricos más heredables. Y pues también hay estudios de asociación genética que han identificado múltiples genes que pues afectan en esta enfermedad, como el DAT1, el DRD4, el DRD5 y SLC6A2 y HTR1B. Y por último, pero no menos importante, tener en cuenta los factores ambientales que pueden predisponer pues al niño, a la persona a este trastorno, como lo son la exposición prenatal a nicotina, alcohol o a estrés materno, la prematuridad y el bajo peso al nacer, las deficiencias nutricionales como el déficit de hierro o de ácidos grasos esenciales y factores psicosociales como adversidad temprana y estrés familiar. En cuanto al abordaje diagnóstico, vamos a tener o vamos a utilizar como un hilo conductor dos de las principales guías frente al trastorno por déficit de atención con hiperactividad, una siendo la de la Academia Americana de Pediatría y la otra siendo la guía que nosotros manejamos según el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Entonces, en el caso de la guía americana, ellos lo que nos dicen es que tanto el pediatra como algún otro médico que ellos describen como primary care clinician, deben iniciar una evaluación frente al TDAH en cualquier niño o adolescente el cual presente problemas, ya sea académicos o comportamentales asociados a síntomas de inatención, hiperactividad o impulsividad. Y lo que nos indican frente al diagnóstico es que se debe realizar mediante lo que sería la evaluación clínica, el análisis tanto del neurodesarrollo como de la evolución del niño y el ambiente psicosocial.
Esto nos tenemos que guiar con los criterios diagnósticos que vamos a encontrar en el DSM-5 y que posteriormente pues explicaremos. Y adicionalmente nos dan la recomendación de que se debe realizar un screening o un tamizaje para las comorbilidades que puedan presentar estos pacientes. En el caso del Ministerio de Salud, ellos nos hacen la recomendación de que el diagnóstico de TDAH debería ser realizado ya sea por un psiquiatra infantil, por un neuropediatra o por un pediatra. Y de la misma manera debe ir en conjunto con una evaluación clínica completa a través de la anamnesis y el examen mental, una evaluación del neurodesarrollo del niño y del ambiente al que está sometido. Y ellos sugieren realizar pruebas neuropsicológicas estandarizadas en casos específicos de acuerdo al criterio clínico para descartar algunas de las comorbilidades. Entonces, antes de empezar a hablar sobre los criterios diagnósticos, traemos una pequeña reseña histórica de la evolución del trastorno o de la definición del mismo a lo largo, pues, de los años, según el DSM y la comunidad científica. Entonces, como sabemos, actualmente este trastorno va a ser reconocido como un desorden del neurodesarrollo, el cual va a ser persistente y que va a estar caracterizado por las anormalidades cerebrales y estructurales que ya anteriormente mencionamos. Inicialmente, en el siglo XIX, este trastorno era incluido dentro del grupo de trastornos conocidos como síndrome hiperactivo hiperkinético, que entraba dentro de la gran categoría de disfunción cerebral mínima. Posterior a ello, se dice que alrededor de 1980, una psicóloga canadiense, que es la Virginia Douglas, la que nosotros podemos ver pues en la imagen, llamó la atención al diagnóstico y empezó a hacer una relación importante con el componente de atención característico en el mismo. Posterior a ello, ya en el nuevo DSM, que es el DSM-3 para esa época, se dice que se realizó ese cambio de incluirlo dentro del síndrome hiperactivo hiperkinético a ya llamarlo como tal un desorden o un trastorno por déficit de atención. Nos vamos a dar cuenta que inicialmente la clasificación era simplemente un trastorno por déficit de atención que podía tener o no hiperactividad. Posteriormente, en la revisión del DSM-3, que salió en 1987, ya se hace una eh, nueva reestructuración o un nuevo nombramiento del trastorno para el que conocemos ahora como trastorno por déficit de atención con hiperactividad e incluyen el caso del trastorno pues indiferenciado, que es el que va a reemplazar el trastorno por déficit de atención sin hiperactividad. Posteriormente, en el DSM-4 ya no vamos a tener simplemente estas dos categorías diagnósticas, sino que nos van a incluir los subtipos, que son los que conocemos más en la actualidad, incluyendo el subtipo predominantemente hiperactivo o impulsivo, el subtipo predominantemente inatento, el subtipo combinado y el subtipo no especificado. No se realizó ningún cambio importante en cuanto a los criterios ni a la denominación del diagnóstico en el DSM-4, pero en el DSM-5 sí vemos unos cambios importantes que va a ser el cambio de denominar los subtipos a denominar los presentaciones, ya que se considera que es algo mucho más dinámico y no categorial como estaba planteándose con la definición de subtipo. Van a aumentar lo que sería la fecha o la edad en la que deben de haber iniciado los síntomas, en donde antes iniciaban de una manera más temprana y en este caso amplían la definición hasta los 12 años de edad, buscando poder detectar o diagnosticar a algunos de los pacientes, ya sea adolescentes, por así decirlo, tardíos o mucho más grandes, e incluso adultos, ya que se estaban dando cuenta que era muy difícil para los pacientes en ese momento recordar o para los familiares y gente de su grupo social recordar cómo eran sus características en la infancia para poder realizar este diagnóstico. Y adicionalmente realizaron unos cambios en cuanto a cuántos síntomas debía de cumplir para poder realizar un diagnóstico en el caso de los adultos. Entonces, ya para hablar de los criterios diagnósticos, en este caso del DSM-5, en su revisión de texto, que es el que nos
nos rige, por así decirlo, actualmente, nos vamos a dar cuenta que tiene 5 criterios grandes y el primer criterio, que es el criterio A, va a tener unos ítems específicos para describir las presentaciones de inatención y de hiperactividad e impulsividad. Entonces, el primer criterio va a ser que presente un patrón persistente, ya sea de inatención con o sin hiperactividad e impulsividad, que va a interferir tanto con el funcionamiento como el desarrollo del paciente y que se va a caracterizar por los siguientes síntomas que van a entrar entre el grupo de inatención o de hiperactividad. En el caso del grupo de inatención, vamos a necesitar para los niños y adolescentes 6 o más de los siguientes síntomas, y estos síntomas tienen que estar por lo menos 6 meses y deben afectar directamente tanto las actividades sociales como académicas o laborales del paciente. El primer síntoma va a ser la falla en prestar la debida atención en los detalles o que presenten un descuido en donde cometan errores, ya sean tareas escolares, en el trabajo o durante la realización de otras actividades importantes. Adicionalmente, con frecuencia van a tener dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas, en el juego, etc. Otro criterio es que con frecuencia parecen no escuchar cuando se les habla directamente, como no prestando atención. Con frecuencia no van a seguir las instrucciones y no van a ser capaces de terminar las tareas que están realizando, ya sean escolares, quehaceres que se coloquen en casa o algunos deberes laborales en caso de pues, pacientes que ya se encuentren en algunas actividades laborales. También vamos a tener, ¿sí quiere decir? Vamos a tener con frecuencia una dificultad para que estos pacientes puedan organizar tareas y actividades. Adicionalmente, ellos van a evitar con frecuencia o les va a parecer, les va a disgustar, les va a parecer maluco o van a ser poco entusiastas en iniciar tareas que van a requerir un esfuerzo mental sostenido, por lo mismo que se les dificulta mucho mantener la atención. Con frecuencia van a perder cosas necesarias, ya sea para realizar tareas o actividades del día a día, van a distraerse con facilidad por los estímulos externos y van a olvidar las actividades o tareas cotidianas que tienen que realizar. Y como les decía, el cambio que realizan acá es para adolescentes mayores, entiéndase adolescentes mayores, lo que serían 17 años y ya pacientes adultos, en donde no van a requerir 6 síntomas, sino que van a requerir 5. Esto es en cuanto a los criterios de inatención. Ahora vamos a hablar en cuanto a la hiperactividad. Igualmente vamos a tener el mismo corte, vamos a necesitar 6 o más síntomas, lo vamos a necesitar en por lo menos 6 meses y que van a afectar sus actividades. En cuanto a la hiperactividad, vamos a tener que con frecuencia el niño o la persona puede juguetear, golpear, estar constantemente en movimiento, ya sea las manos, los pies, el cuerpo completo en momentos en donde se le solicita quedarse quieto. Adicionalmente, se va a levantar en situaciones en las que se espera que permanezca sentado. Con mucha frecuencia va a corretear o treparse en situaciones en las que no va a ser apropiado este comportamiento. Va a ser incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas, ya que va a estar constantemente tratando de cambiar de actividad. Va a estar constantemente como en un estado de ocupado o como si estuviera cargado de energía, que lo describen como si lo impulsara un motor. Va a tener un habla excesiva en la mayor parte del tiempo, va a responder inesperadamente o antes de que incluso se le haya terminado de realizar la pregunta. Le va a ser muy difícil esperar su turno para realizar las actividades y va a ser constante el que interrumpa o se meta en actividades que realmente no le corresponden directamente a él. Nuevamente, los mínimos 5 síntomas para adolescentes mayores y para adultos. Adicionalmente a la presencia de estos síntomas, como les había comentado anteriormente, nos pide que algunos de los síntomas, ya sea de inatención o los síntomas hiperactivos impulsivos, estén presentes antes de los 12 años. Estos síntomas se deben presentar en 2 o más contextos, es decir, se debe presentar tanto en el ámbito académico, en la escuela, que lo comenten los profesores, como en la casa, que se den cuenta los papás o las personas que habiten comúnmente con ellos de que le es difícil
tener actividades, mantener la atención, recordar cosas, mm, comportarse como lo que se esperaría adecuado para la situación, etcétera. Deben haber pruebas claras de que estos síntomas interfieren con su funcionamiento social, académico o laboral o que van a reducir la calidad de su funcionamiento y estos no se pueden explicar por otro trastorno mental, por esquizofrenia, por otro trastorno psicótico o por algún trastorno del afecto. Adicionalmente, aquí nos incluyen los especificadores que van a ser eh, las presentaciones de las que les hablaremos posteriormente, tener en cuenta la presentación combinada, la predominante de falta de atención y la predominantemente hiperactiva o impulsiva. Bueno, entonces ahora tenemos la clasificación clínica. Ahora pues tenemos tres presentaciones que ya no son llamados subtipos, por lo que nos comentó Alejandra. Vamos a tener en primer lugar el TDAH predominantemente inatento, que pues va a tener esa sintomatología que ya nos mencionó mi compañera, como la dificultad para mantener la atención en tareas o juegos, que el niño se distrae fácilmente con estímulos irrelevantes, que no sigue instrucciones o no termina tareas y olvida actividades diarias con frecuencia. Este tipo o pues presentación se considera menos disruptiva que otros, entonces por esto puede ser infradiagnosticado. En segundo lugar está el TDAH predominantemente hiperactivo impulsivo, donde van a predominar la inquietud constante, el habla en exceso o que responde antes de que le terminen pues, de hacer la pregunta, o la dificultad para esperar turnos o interrupción a otras personas. Este tipo es más frecuente, bueno, esta presentación es más frecuente en niños pequeños y puede evolucionar a la presentación combinada. Eh, un momento que, qué pena. Em, bueno, estaba mencionando que es más frecuente en niños pequeños y puede evolucionar a la presentación combinada, que pues acá presenta tanto síntomas de inatención como de hiperactividad e impulsividad. Y recordemos pues los criterios que nos mencionó Alejandra, que tiene que cumplir por lo menos seis de cada uno o cinco en casos de adolescentes mayores o adulto mayor, o adulto, perdón. Adicionalmente, vamos a tener unas escalas de valoración conductual, las cuales nos van a servir como ayudas diagnósticas. Entre ellas vamos a encontrar la escala o de diagnóstico de TDAH de Vanderbilt, la que sería la Corner Rating Scale, que va a ser tanto para los padres, los progenitores y para el profesor. Vamos a tener una escala de ADHD Rating Scale 5, la Swanson-Nolan y Pellman Checklist, y vamos a tener una para los profesores especialmente. Entonces, la que tenemos al lado izquierdo va a ser la Vanderbilt. Nos vamos a dar cuenta que va a incluir 21 ítems principalmente enfocados en los criterios diagnósticos del DSM. Inicialmente se basó en el DSM-4, pero nos vamos a dar cuenta que los síntomas tanto de inatención como de hiperactividad, impulsividad van a ser los mismos y va a incluir del ítem 22 al ítem 35 algunos que nos van a permitir identificar comorbilidades. Entonces, en esta lo que vamos a hacer es que les lo vamos a preguntar principalmente al progenitor, a los padres, y lo vamos a evaluar dependiendo de la frecuencia en la que el niño realiza cierta actividad, siendo uno que nunca la realiza, dos que la realiza en algunos momentos, tres que la realiza la mayor parte del tiempo y cuatro que es muy, muy seguido, casi todo el tiempo. Entonces, a la hora de la interpretación nos vamos a dar cuenta de que vamos a contar aquellos comportamientos que puntúen de 2 para arriba. Y dependiendo de los puntajes que nos den de ciertos ítems, vamos a poder identificar el TDAH, ya sea de la presentación predominantemente inactivo, predominantemente hiperactivo o impulsivo, el combina o el combinado. Y con los ítems que les comento, especialmente de la 22 para abajo, vamos a poder identificar comorbilidades como el trastorno negativista desafiante, el trastorno de conducta, que fue el anterior tema del que discutimos, y algunos trastornos del afecto, como sería la ansiedad y la depresión.
Adicionalmente, para complementar estas escalas que van a ser principalmente valoración conductual y que van a tener un apartado mucho más pequeño para valorar comorbilidades, vamos a tener otras evaluaciones que van a ser de un espectro más amplio, las cuales nos van a permitir ver si el paciente o el niño va a estar presentando problemas coexistentes en otras áreas. La principal que podemos ver ahí es la Behavioral Assessment Scale for Children, la cual nos va a permitir no solamente evaluar las comorbilidades que les mencioné que incluía la Vanderbilt, sino que va a incluir un poco más de comorbilidades. Bueno, y como en toda enfermedad o trastorno, siempre es muy importante tener en cuenta pues los diagnósticos diferenciales a la hora pues del diagnóstico para hacer pues uno adecuado. Primero tenemos que tener en cuenta los trastornos del neurodesarrollo, como lo son el trastorno del espectro autista, que digamos que no solo va a presentar la inatención, pero pues también va a tener dificultades en la interacción social e intereses restringidos y rigidez cognitiva. Entonces ahí pues se puede diferenciar. También está el trastorno específico del aprendizaje, donde también va a haber un bajo rendimiento académico, pero este va a ser debido pues a otros factores como lo son la dislexia, la discalculia o la disortografía, más que inatención per se. Otros trastornos psiquiátricos, como ya nos mencionó Alejandra, el trastorno de ansiedad generalizada, donde también va a haber una inatención, pero esta va a ser más secundaria a otras preocupaciones. También la depresión van a presentar esta falta de motivación e interés que puede confundirse con inatención. Tener en cuenta también el trastorno oposicionista desafiante, donde pues el paciente también va a presentar esta conducta desafiante e impulsividad, pero con otra motivación diferente a la del TDAH. Y por último, el trastorno de conducta, que también pues va a presentar impulsividad, pero va a estar más de la mano con agresividad y violaciones de normas sociales. Otras condiciones médicas y neurológicas a tener en cuenta son la epilepsia de ausencia, ya que estos episodios breves como de desconexión pueden parecer inatención. Tenemos también el hipotiroidismo, que puede causar fatiga, lentitud cognitiva y desatención. El déficit de sueño, pues que puede generar síntomas similares a los del TDAH. Y la intoxicación por plomo, que puede causar un deterioro cognitivo y problemas de atención. Y por último, factores psicosociales y ambientales, pues un niño que esté en un ambiente con mucho estrés familiar o haya tenido un trauma, pues puede mostrar esta inatención y agitación. Y también la falta de estimulación en el hogar o en la escuela puede parecer desinterés o falta de atención. Entonces es importante tener todo esto en cuenta para poder dar un diagnóstico adecuado. Bueno, entonces nosotros ya realizamos el diagnóstico, ya sea porque lo remitimos a algún psiquiatra infantil o el pediatra o el neuropediatra en su seguimiento se dio cuenta de que el paciente estaba cumpliendo los criterios para un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces ya nosotros descartamos las comorbilidades, tuvimos en cuenta los diagnósticos diferenciales y vamos a empezar el tratamiento. La Academia Americana de Pediatría nos recomienda dos flujos de tratamiento dependiendo de la edad de los niños. En los niños preescolares, que ellos lo definen como niños entre 4 a 6 años, nos dicen que el tratamiento de primera línea va a ser el entrenamiento del manejo conductual de los padres o algunas intervenciones comportamentales, principalmente en el salón de clase. Adicionalmente, nos hacen una pequeña aclaración, un disclaimer, en donde nos dicen que debemos considerar el uso de metilfenidato en pacientes que no van a mejorar con la terapia y que van a tener un TDAH ya sea moderado o severo. Importante considerarlo especialmente en niños de 5 años para arriba y evaluar riesgo-beneficio, por lo que no está recomendado iniciar tratamiento con psicoestimulantes en este grupo etario. Ya en los pacientes escolares y adolescentes, entiéndase el grupo desde los 6 años hasta los 18 años, lo que nos dicen es que ya podemos iniciar una terapia tanto con el entrenamiento del manejo conductual de los padres como algunos de los medicamentos aprobados por la FDA para el manejo del TDAH, que hablaremos posteriormente. En cuanto a la guía colombiana, nos vamos a dar cuenta de que ella nos plantea una serie de recomendaciones tanto para el tratamiento no farmacológico como para el tratamiento farmacológico. En cuanto al tratamiento no farmacológico, lo que nos va a decir es que lo que deberíamos hacer es una estimulación de las funciones
cognitivas y las estrategias de aprendizaje para los niños y los adolescentes, ya sea con apoyo de un terapeuta ocupacional, un psicólogo clínico o un neuropsicólogo con una intensidad de por lo menos una vez a la semana, ya sea individual o grupal, en el caso de que sea grupal, que no sean más de 3 niños por sesión para poder darle el manejo adecuado a cada uno de ellos. Adicionalmente, estos sugieren que deberíamos incluir intervenciones en estrategias de regulación emocional, idealmente guiadas por un psicólogo clínico que tenga experiencia con pacientes con TDAH, y sugieren integrar dentro de todo este manejo al sector educativo para que puedan implementar objetivos tanto terapéuticos como académicos para favorecer el tratamiento del niño, facilitando ya sea el ambiente, consolidación de competencias personales, académicas y sociales de cada uno de los niños. En cuanto al tratamiento farmacológico, lo que nos va a decir es que la intervención farmacológica debería ser indicada en niños mayores de 5 años y en adolescentes que tengan un impacto moderado o severo en su funcionalidad por el trastorno. Antes de iniciar el tratamiento farmacológico, ellos nos hacen la aclaración de que se debe tomar un electrocardiograma y según el resultado y el criterio clínico, debemos remitir en algunos casos a una evaluación por cardiología en pacientes que sospechemos alguna patología cardíaca subyacente, pacientes que tengan una cardiopatía congénita conocida, pacientes que hayan sido sometidos a alguna cirugía cardíaca, que tengan trastornos de la conducción o de la repolarización cardíaca conocidos, pacientes con antecedentes familiares de enfermedad cardíaca o de muerte súbita, para que previo al inicio del medicamento podamos tener el avalo, las indicaciones específicas de cardiología por el elevado riesgo, especialmente en metilfenidato, de tener arritmias y algunas alteraciones cardíacas. En cuanto a los medicamentos, la primera opción que nos recomienda la guía colombiana es el uso del metilfenidato para los niños, como les digo, mayores de 5 años. Y nos dicen que vamos a tener otras opciones farmacológicas, como son la disdexanfetamina o la atomoxetina en niños mayores de 6 años, en el caso de que no hayan tolerado el tratamiento con metilfenidato o que el tratamiento con metilfenidato no haya funcionado al intentar llevarlo a la dosis óptima, llegando a dosis tope. Y en algunos casos incluso nos hace la aclaración de que podemos añadir algunos antipsicóticos atípicos, especialmente la risperidona y el aripiprazol, para niños mayores de 5 años que presenten el trastorno en donde sus principales síntomas sean la impulsividad, la irritabilidad o la agresividad. Entonces, ya para hablar un poco más a profundidad de cada uno de los tratamientos, vamos a empezar por el tratamiento farmacológico. Nos vamos a dar cuenta que el tratamiento del TDAH lo podemos dar con los fármacos que se conocen como estimulantes o psicoestimulantes, en donde se va a incluir el metilfenidato y la lisdexanfetamina, los cuales van a actuar principalmente a nivel de los neurotransmisores de la noradrenalina y la dopamina. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Y la razón por la que funcionan estos medicamentos es que nos vamos a dar cuenta que dentro de las alteraciones funcionales que va a presentar todos estos pacientes que presentan el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, va a haber una disregulación a nivel del control noradrenérgico y dopaminérgico, especialmente a nivel de las neuronas piramidales. Entonces, nos vamos a dar cuenta en la imagen más a la izquierda que en la neurona piramidal vamos a encontrar los receptores de noradrenalina, especialmente el alfa 2A y los de dopamina D1 a nivel de las dendritas, los cuales nos van a permitir hacer una regulación de la información que va llegando a la neurona. Lo que normalmente va a suceder es que dependiendo de cuál de los receptores se estimule, ya sea el de noradrenalina o el de dopamina, esto lo que nos va a permitir es disminuir la señal o el impulso nervioso y la información que se transmite a través de la neurona o lo va a aumentar. Entonces, en el de la mitad vamos a ver la acción que va a tener la noradrenalina. La noradrenalina al unirse a lo que sería el receptor alfa 2A, lo que nos va a permitir es bloquear unos canales
los cuales van a permitir que al bloquearse la señal pueda transmitirse de una manera más adecuada o más fuerte, que sería como el aumento en la potencia de la señal. En el caso de la dopamina, en este, al unirse especialmente al receptor de uno, lo que nosotros vamos a ver es que este va a permitir que se active ese canal y va a hacer que el impulso nervioso o la información que está llegando a la neurona disminuya en su intensidad. Lo que se ha visto es que hay una alteración en donde los dos son deficientes, como anteriormente les estábamos comentando, y al ser deficiente, lo que se cree es que va a aumentar la señal confusa, o por así decirlo, como el ruido de fondo, al no poder inhibirlo con el receptor de la dopamina. Y la señal importante, la información que realmente necesitamos que se transmita, se va a disminuir porque no se estará potenciando a través de los receptores de noradrenalina. Entonces, como les decía, van a haber dos em, vías importantes, la noradrenérgica que va a venir del locus coeruleus y la dopaminérgica que va a venir del área tegmental ventral. Entonces, lo que se ve normalmente o lo que se espera que suceda normalmente es que la activación o el, la liberación de dopamina a nivel de lo que sería la neurona piramidal, lo que nos va a hacer es disminuir ese ruido de fondo que van a presentar la transmisión nerviosa de cada una de estas neuronas y la actividad noradrenérgica va a aumentar la señal importante. En el caso de los pacientes con TDAH, especialmente en la corteza prefrontal, lo que vamos a ver es que la disminución va a llevar a que la señal que realmente necesitamos transmitir no se transmita de la manera correcta y el ruido de fondo o los distractores que puedan presentar se aumenten en la intensidad. Entonces, ya para hablar del mecanismo de acción de los medicamentos, en el caso de los estimulantes como el metilfenidato, nos vamos a dar cuenta que ellos van a ser inhibidores de lo que sería el transportador de dopamina y de norepinefrina, lo que nos va a permitir tener un aumento de la cantidad de dopamina y de norepinefrina en la hendidura sináptica para poder realizar una correcta transmisión de la información y una disminución del ruido de fondo. Dentro de los estimulantes vamos a tener dos categorías grandes que van a ser conocidos como los de dosis baja o dosis lenta y los de dosis alta o dosis rápida. Los de dosis lenta van a ser especialmente el metilfenidato, pero de liberación prolongada, o el caso de la dixlisdesanfetamina. Entonces, en estos, ¿qué es lo que se va a presentar principalmente? Es que va a tener una amplificación de toda esa impulso nervioso tónico, tanto de las neuronas noradrenérgicas como dopaminérgicas, permitiendo de que al haber mucha más dopamina y mucha más norepinefrina, se estimulen los receptores específicos para la transmisión de la señal correcta, que como les mencioné anteriormente, son el alfa 2A y el D1. Y esto se va a presentar principalmente a nivel de la corteza prefrontal y va a tener una activación, pero menor a lo que sería a nivel del núcleo accumbens, lo que permite que la liberación de dopamina sea mucho más regulada que en casos de otros estimulantes, como serían las anfetaminas como tal, o algunas drogas de abuso que conocemos como lo que serían las metanfetaminas también y la cocaína, el cual lo que se va a presentar principalmente es que no solamente va a haber una liberación muy grande de dopamina a nivel del sistema Cumbers por un bloqueo de lo que sería el transportador de dopamina, sino que también va a tener un bloqueo a nivel de unas enzimas y unas estructuras importantes para la formación de lo que sería lo que sería la vesícula que va a acumular toda la dopamina. Entonces, al no producirse la vesícula que va a albergar el exceso de dopamina a nivel de la neurona presináptica, lo que se va a presentar es que no solamente va a haber mucho porque no se está captando o se está recogiendo nuevamente, reciclando la dopamina que queda en el exterior, sino que también toda esa
dopamina que se estaba tratando de acumular en vesículas presinápticas se va a liberar y va a haber un exceso de liberación, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, en donde vamos a hablar de los que son pulsátiles de dosis alta o de dosis más rápida, en donde, como vemos, no solamente va a haber una liberación aumentada a nivel de lo que sería la corteza prefrontal, sino que también va a tener una liberación aumentada a nivel del núcleo accumbens, lo que se ha visto que pues se relaciona con las sensaciones de euforia y algunas de las otras manifestaciones que favorecen que estas sean pues unas drogas de abuso. En cuanto a la tomoxetina nos vamos a dar cuenta de que ya no va a ser un inhibidor tanto de dopamina como de noradrenalina, sino que va a ser principalmente un inhibidor de noradrenalina. Este va a actuar principalmente a nivel de la corteza prefrontal, donde encontramos realmente el transportador de noradrenalina. Ahí este lo que nos va a permitir no solamente es inhibir la recaptación de la noradrenalina, sino que a su vez también nos va a permitir que se inhiba de alguna manera lo que sería la recaptación de la dopamina, ya que aunque este receptor es un transportador de norepinefrina, también tiene una importante afinidad hacia la dopamina. Entonces, no solamente nos va a permitir aumentar la norepinefrina, sino que de manera indirecta nos va a aumentar en una cantidad, pues, menor que lo que sería una inhibición directa del transportador de dopamina en la dopamina. Y como no hay transportadores de norepinefrina a nivel del núcleo accumbens, se dice que va a disminuir lo que sería pues esa probabilidad de la liberación excesiva en esta estructura de dopamina, la cual pueda favorecer los sentimientos o sensaciones que se pueden asociar con un posible abuso del medicamento. Entonces, para hablar un poco de las características de cada uno de los medicamentos, empezando con el metilfenidato, nos vamos a dar cuenta que esta es una mezcla racémica que va a incluir el D-metilfenidato y el L-metilfenidato. La diferencia va a ser principalmente que el L-metilfenidato va a tener mucha más afinidad tanto por los transportadores de dopamina como por los transportadores de norepinefrina en comparación al D-metilfenidato. Este, como ya les dije anteriormente, va a inhibir ambos transportadores y nos va a permitir llegar a una regulación adecuada en la manera de la transmisión de la información en estas neuronas piramidales de la corteza prefrontal, pero por su mecanismo de acción también va a tener unas reacciones adversas importantes que hay que tener en consideración al momento de la prescripción del medicamento. Entre ellas vamos a encontrar pacientes en donde se les disminuye el apetito, pacientes que presenten insomnio o alteraciones en el sueño, incluyendo sonambulismo, pueden presentar enuresis que después que presenten diuresis o que mojen la cama en las noches, pueden tener malestar estomacal subjetivo o dolor abdominal, mareo, en algunos casos cefalea, puede aumentar la irritabilidad, síntomas gastrointestinales como náuseas y vómito, y lo que les comentaba de los síntomas importantes a nivel cardiovascular, que es por lo que debemos tener en cuenta si el paciente puede tener una cardiopatía o alguna alteración a nivel de la conducción o la repolarización cardíaca. Entre ellas encontramos la taquicardia, las arritmias. También podemos tener aumento de la presión arterial por el efecto noradrenérgico. Pueden haber cambios de humor significativos. Pueden perder peso, especialmente cuando llevamos a los pacientes a dosis mucho más altas. En este caso, nosotros vamos a tener dos presentaciones importantes, la liberación inmediata y la liberación prolongada. Lo que les comentaba de la liberación prolongada, siendo como más hacia el tipo de dosis lenta o de menos riesgo de abuso, y la liberación inmediata. En el caso de la liberación inmediata, lo que nos recomiendan las guías es que nosotros le iniciemos a los pacientes 5 miligramos del medicamento 2 veces al día. Y la titulación de la dosis va a ser de 5 a 10 miligramos al día, haciendo una titulación cada semana. ¿Cuál es la dosis diaria máxima que hay que tener en cuenta? 60 miligramos día, pero esto tiene un asterisco y es que no debe exceder los 2 miligramos kilogramo día, especialmente en pacientes pues
niños y adolescentes. En el caso de la liberación prolongada, vamos a iniciar con una dosis de 18 miligramos una vez al día nada más y lo vamos a aumentar a 36 miligramos al mes si no hay mejoría sintomática, pudiendo llegar a dosis hasta 54 miligramos al día en niños de 6 a 12 años y en adolescentes llegando hasta 72 miligramos al día. En el caso de la lisdexamfetamina, nos vamos a dar cuenta de que sus principales efectos adversos van a ser la supresión del apetito, incluso llegando a poder presentar una especie de anorexia, una pérdida de peso, pacientes que presenten insomnio, dolor abdominal, cefalea, nuevamente la irritabilidad, el mareo puede llevar a una inhibición en el crecimiento, una exacerbación de psicosis o tics en pacientes que presenten alguna de estas patologías, aumento de la presión arterial y también puede presentar taquicardia. En este caso, importante tener en cuenta que la desanfetamina va a ser el enantiómero de anfetamina. Este va a tener tanto la inhibición del transportador de dopamina como el transportador de norepinefrina, un efecto un poco más pequeño a nivel de las proteínas que necesitamos para el acoplamiento de lo que sería la vesícula sináptica, y este va a ser un profármaco porque va a estar unido a la lisina y va a ser necesario que a nivel gastrointestinal se clive la lisina para que éste pueda ser absorbido, lo cual pues hace un poco más lento su proceso de absorción y pues por lo tanto de la obtención del efecto deseado. En cuanto a las dosis, lo que nos recomiendan es iniciar de 15 a 30 miligramos una vez al día, específicamente en la mañana, y que lo podemos titular a 50 miligramos si no hay respuesta al mes del inicio del tratamiento. Posteriormente, si aún no nos funciona, se dice que se puede incrementar hasta la dosis diaria máxima, que sería 70 miligramos al día. Y en el caso de los otros agentes, el que nos va a describir la guía colombiana, porque nos vamos a dar cuenta de que también en otros países se pueden implementar otras estrategias farmacológicas, como sería la clonidina, es la atomoxetina, que en este caso va a ser simplemente un inhibidor del transportador de la norepinefrina. Entre sus principales efectos adversos vamos a tener cefalea, síntomas gastrointestinales como náusea, vómito, hiporexia, pueden presentar cambios en el estado de ánimo y principalmente somnolencia. En cuanto a las dosis, vamos a tener un cálculo de dosis de 0,5 miligramos kilogramo día y se titula al mes haciendo un incremento gradual dependiendo de la respuesta que vaya teniendo el paciente y de los eventos secundarios o los efectos adversos que pueda presentar. ¿Cuál es la dosis máxima que le podemos dar o hasta dónde lo podemos incrementar? Va a ser 1,2 miligramos kilogramo día o 100 miligramos día en el caso de pacientes ya mayores, donde el peso sea mucho mayor, cualquiera de las dos, la dosis que sea menor. Bueno, ya para finalizar con el tratamiento, tenemos el manejo terapéutico, tenemos distintas terapias que se utilizan con diferentes niveles de evidencia y pues para diferentes, como diferentes sintomatología. Entonces, en primer lugar está la terapia cognitivo-conductual, que tiene un enfoque basado en la modificación del comportamiento a través de estrategias estructuradas. Entonces, en niños y adolescentes, esta terapia se va a centrar en reforzar conductas adecuadas, reducir impulsividad y mejorar las habilidades sociales. En niños más pequeños, esta terapia pues se aplica principalmente a través de los padres y educadores, que son los que van a tener pues más contacto con el niño, de pronto que generan más confianza. En adolescentes y adultos, en esta terapia se trabaja más en la autorregulación emocional y organizativa para pues ayudar a mejorar la planificación y el manejo del tiempo. Digamos que este tipo de terapia tiene mucha evidencia, tiene metaanálisis recientes que han demostrado un impacto positivo en la reducción de los síntomas del TDAH, especialmente pues cuando se combina con otros tratamientos. Y pues esta terapia, junto con pues, la medicación, es más efectiva que, digamos, el tratamiento farmacológico solo. En cuanto al entrenamiento para padres y estrategias educativas, pues
como ya nos había mencionado Alejandra, es muy importante em, involucrarlos en el tratamiento pues, del paciente. Entonces a los padres se les enseña estrategias de refuerzo positivo y establecimiento de límites claros. También se fomenta el uso de rutinas estructuradas y previsibles y ayuda bueno, y se ha mostrado que esto ayuda mucho a reducir como el estrés parental y mejora la relación padre-hijo. En cuanto al entorno escolar, pues hay ciertas adaptaciones que se pueden hacer, que pues digamos que se sabe que no siempre son posibles, pero dentro de lo que cabe, eh, lo, lo que se puede hacer es minimizar distracciones en el aula, proporcionar instrucciones claras y directas, implementar tutorías y apoyo académico individualizado al paciente si se puede, y hacer uso de sistemas de recompensa y retroalimentación inmediata. Eh, digamos que estas dos adaptaciones y como programas que se pueden hacer han mostrado mejoras significativas en la conducta de los niños y pues digamos que en la relación familiar en general, y también han mejorado el rendimiento académico y el autoestima del niño. Por otro lado, tenemos el neurofeedback, que acá no está indicado más porque no se puede hacer, pero en otras partes se usa. Entonces, esta técnica lo que hace es que entrena al paciente para autorregular su actividad cerebral mediante retroalimentación en tiempo real. Entonces, lo que se hace es que se colocan electrodos pues en el cuero cabelludo para medir la actividad eléctrica del cerebro. El paciente posteriormente va a recibir señales visuales o auditivas para modificar patrones anómalos de actividad cerebral, y esto lo que busca es reducir la actividad teta y aumentar la actividad beta para mejorar pues la atención y el control de impulsos. La evidencia, digamos que es controversial. Algunos estudios sugieren que el neurofeedback sí mejora la concentración y el autocontrol. Sin embargo, los efectos no son consistentes en todas las investigaciones, y parte pues de la mejoría se puede ver a factores placebo o expectativas del paciente. Entonces pues esto no es como un tratamiento de primera línea, pero pues puede ser una alternativa en algunos casos. El entrenamiento cognitivo y rehabilitación neuropsicológica busca mejorar las funciones específicas como la memoria de trabajo, la planificación y el control inhibitorio. Entonces, esto se hace mediante programas que han sido diseñados para pues, mejorar esta memoria en niños con TDAH, y se basa como en ejercicios repetitivos con aumento progresivo de dificultad. Se ha demostrado que este entrenamiento sí puede mejorar el desempeño en pruebas neuropsicológicas, pero los efectos no siempre se traducen en mejorías significativas pues, en la vida diaria o en la reducción de síntomas del TDAH. Entonces pues tampoco se utiliza tanto. Y ya pues también hay terapias complementarias y estilos de vida que pues han demostrado que pueden mejorar los síntomas en cierta medida. Entonces está la actividad física y el ejercicio, pues que el ejercicio aeróbico mejora la concentración y el estado de ánimo y la función ejecutiva, también aumenta los niveles de dopamina y noradrenalina en el cerebro. Se ha demostrado pues que el mindfulness y el yoga pueden ayudar en la regulación emocional y la reducción del estrés. Digamos que la evidencia aún es preliminar, pero pues se puede considerar como una estrategia complementaria. Y en cuanto a la nutrición y la dieta, no hay como tal evidencia concluyente sobre la eliminación de ciertos alimentos, pero algunos estudios sugieren que dietas ricas en omega 3 y hierro pueden beneficiar pues, a los niños con este trastorno. Y ya por último, para hablar de lo que sería el seguimiento, nos vamos a dar cuenta que un seguimiento regular para valorar tanto la progresión de los síntomas, la gravedad de los mismos, la presencia de efectos adversos y la adherencia al tratamiento o la necesidad de ajuste farmacológico es importante. ¿Qué es lo que nos recomienda? Realizar una cita control al mes del inicio del tratamiento y luego continuar con un seguimiento mensual hasta la estabilización de los síntomas. Debemos realizar una optimización de la medicación, balanceando tanto el control de los síntomas como los efectos adversos que se puedan presentar para que a la larga haya un cambio positivo en el comportamiento y en el funcionamiento de nuestro paciente. Una vez se logre la estabilización sintomática, se recomienda hacer seguimiento por lo menos cada 3 meses durante el primer año y posteriormente podríamos verlo cada 2 o 3 veces al año. Debemos continuar la terapia farmacológica a la dosis óptima por el tiempo que sea clínicamente necesario y efectivo, y debemos discutir regularmente
con el paciente la actitud hacia el tratamiento para evaluar posibles situaciones que estén provocando problemas de adherencia o algunas dudas que les vaya a surgiendo a los pacientes en el camino. Y eso sería la revisión que hicimos de trastorno por déficit de atención. No sé si la doctora tenga algún comentario. Pues Juanita y Alejandra las felicito. Hicieron una revisión muy juiciosa, muy detallada, muy exhaustiva. Em, Efectivamente, lo dicen ustedes, creo que es uno de los diagnósticos más frecuentes en psiquiatría de niños y adolescentes, que es importante que independientemente si van a ser psiquiatras o no, los médicos generales y los pediatras deben conocer, porque lo que sí genera es además unas consecuencias y unas comorbilidades importantes si no se trata a tiempo. Em, Creo que, como les digo, una revisión muy exhaustiva, creo que es importante conocerlo, es importante tener en cuenta, tenerlo en el radar para hacer un tratamiento oportuno. Digamos, algunas precisiones con respecto a lo disponible en Colombia en este momento, y es que no tenemos desde hace unos meses Ritalina, estamos solamente con Concerta, pues, es decir, tenemos el metilfenidato de liberación prolongada y tenemos el Samexit, que es la lisdexanfetamina. Y eso, bueno, digamos que genera algunos desafíos para quienes utilizamos estos medicamentos porque no podemos utilizarlos de liberación inmediata, los de corta duración, sino solamente los de liberación sostenida. Pero digamos es que esos son unos detalles más anecdóticos y para que ustedes tengan en cuenta. Y bueno, felicitarlas. No sé si tengan alguna pregunta que quieran precisar los demás participantes. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Doc- Doctora, quería preguntarle eh, cuál sería el tratamiento recomendado en un paciente con TDAH, ¿cierto? Con unos síntomas muy graves, pero que adicional a eso tiene un trastorno por uso de sustancias. Muchas gracias. Bueno, buena pregunta, David, porque digamos que si bien em, hay cierta resistencia a utilizar derivados estimulantes en personas que tengan algún trastorno de uso de sustancias. Digamos que no hay polémica sobre esto, porque si bien son derivados anfetamínicos estos medicamentos, bien usados, lo que hacen es precisamente prevenir el trastorno por uso de otras sustancias. Sin embargo, cuando ya hay un trastorno de de abuso de otras sustancias psicoactivas, se prefiere medicamentos del tipo de atomoxetina o otros medicamentos que están considerados como de segunda línea, como por ejemplo el bupropión, que es del grupo de los antidepresivos, que si bien no tiene una acción directa, hay alguna evidencia acerca de que tiene un efecto positivo en el manejo de trastorno por déficit de atención, sobre todo cuando hay riesgo de al trastorno por uso de sustancias. Doctora, no nos han mandado más preguntas al chat, entonces creería que eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por el tiempo, em, tanto a la doctora como a todos ustedes. Sé que terminamos un poco tarde, pero espero que haya sido una revisión provechosa. Muchas gracias a todos por conectarse. A ustedes muchas gracias y de nuevo felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, doctora.